empecemos. Bueno, entonces, para empezar este video, de nuevo, bienvenidos a la asesoría sobre análisis estructural del software Micmac. Es realmente lo que queremos hacer hoy. Entonces les comentaba que para nosotros identificar las variables es un ejercicio que es un poquito, pues a veces difícil, ¿sí? Porque es complicado a veces que nosotros podamos representar en un listado de variables toda una organización. Nosotros a veces no nos decidimos sobre cuáles son como los elementos más importantes de la empresa. De todas maneras, nosotros tenemos distintas herramientas para poder entenderlo, pero es importante de que ustedes tengan claridad de que lo que nosotros debemos hacer antes de hacer un ejercicio de planeación estratégica o de direccionamiento estratégico, lo que nosotros hacemos es un ejercicio de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos un ejercicio de diagnóstico estratégico para poder entender cómo es que funciona la organización. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos distintas herramientas para hacer el ejercicio de diagnóstico estratégico. Algunos tienen la DOFA, ¿cierto? Entonces, hacen un análisis DOFA y con eso hacen el ejercicio de diagnóstico estratégico de la organización, porque aplican la DOFA y dicen, claro, miren, nosotros aplicamos la DOFA y ya sabemos que una empresa pues internamente funciona de una manera, externamente funciona de otra manera, y la forma en que nosotros representamos cómo funciona una organización es a través de las fortalezas, de las amenazas, de las debilidades y de las oportunidades, ¿cierto? Sí, señora, pero no sería de pronto el manejo, sino sería quizás el tema de riesgos, podría ser. No sé si sea el software específicamente, sino de pronto como tú ya tienes las TIC como una variable dentro de la empresa, entonces no sé si el tema de riesgos sea una variable más importante que simplemente el software de riesgos, porque resulta que si tú tienes, aprovechando esta oportunidad, pues para explicar lo que me pregunta Enid, y es que es algo muy importante, nosotros, Enid ya tiene una variable que es importante para la empresa, que son las TIC, porque estaba en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ya una variable que son las tecnologías de la información y la comunicación que se aplican dentro de la empresa. Pero resulta que esas tecnologías de la información y la comunicación se ven representadas en distintos factores o en distintos elementos adicionales. Entonces, por ejemplo, resulta que NIT en su empresa, algo que también es muy importante, son los riesgos, ¿sí? Ya, en general, los riesgos. Entonces, nosotros en la empresa tenemos que aprender a gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué sucede? Como Enid tiene una variable que se llama riesgos y tiene otra variable que se llama TIC, resulta que la variable TIC afecta a la variable riesgos porque es muy importante la relación entre las dos. ¿Y dónde se evidencia esa relación? Pues que es que específicamente Enid nos está comentando y muy seguramente que en la empresa de ella tienen un software para el análisis de riesgos. Entonces miren cómo el tema de TICs empieza a afectar el tema de riesgos de la organización. Entonces, la verdad, yo veo una variable para ENID, procesos, otra variable para ENID, riesgos, otra variable para ENID, las TIC. ¿Sí ves? Entonces, es como que tú tienes las variables grandes dentro de la organización y se relacionan entre ellas. Y son cosas que son como mutuamente excluyentes, es decir, tú sacas aparte las TIC, sacas aparte los riesgos, pero resulta que de todas maneras las tecnologías de la información se ven reflejadas en riesgos a través del software de análisis de riesgos. Entonces es como se evidencia cómo funciona la organización. Entonces, yo les estaba diciendo a ustedes que nosotros hacemos el ejercicio de diagnóstico estratégico dentro de la organización a través de distintas herramientas. ¿Y nosotros qué identificamos? Las fortalezas. Las fortalezas, díganme ustedes qué son. ¿Son positivas o son negativas? ¿Ustedes cómo las asumen, las fortalezas? Las fortalezas hacen parte de la parte interna de la organización y uno las considera positivas.
Ahora tenemos otras cosas dentro de la empresa. ¿Cuáles son? Las debilidades. ¿Las debilidades son internas o son externas? Son internas, ¿cierto? ¿Y son positivas o son negativas? ¿Cómo consideramos nosotros las debilidades? Tienen como una connotación negativa, ¿cierto? Entonces, nosotros no estamos, o sea, obviamente una debilidad no es que sea muy bueno, pero pues nosotros le estamos dando ya un contexto negativo a las debilidades. Y lo mismo sucede con las oportunidades. ¿Cómo son las oportunidades? ¿Positivas o negativas? Cuando nosotros tenemos una oportunidad, nosotros la vemos como qué, como algo bueno o algo malo, ¿cierto? Como algo positivo. Y las amenazas nosotros las vemos como algo qué, como algo negativo, ¿cierto? Nosotros ya tenemos esa concepción. Entonces, ahora ustedes consideren que las variables son como esos mismos factores internos como externos, pero que no son ni positivos ni negativos, sino que tienen como un tema, son como neutros, ¿sí? Simplemente son aspectos que son importantes para la organización. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de riesgos como tal, como un elemento. Los riesgos son importantes dentro de la organización, pero que pueden, pues sí, nosotros podemos tratar de identificar que esas variables pueden tener tendencias que, que no son positivas, que son positivas o que son negativas, como por ejemplo el tema de los riesgos. ¿Sí ven? Los riesgos puede ser una variable y nosotros, cuando nosotros hablamos del tema de riesgos, de una vez estamos como diciendo, uy, pilas con los riesgos porque es algo delicado. Entonces, de alguna manera nosotros ya le estamos dando como la connotación negativa a los riesgos. Y, por ejemplo, ¿qué puede ser otra variable? Otra variable pueden ser los recursos humanos. Entonces, uno dice recursos humanos. Ah, no, la gente son cosas positivas dentro de la empresa. Entonces, pueden ser buenos. Pero resulta que las variables puede que de pronto no se limiten a ser un tema tan general como el tema de recursos humanos, sino puede ser de pronto, sí, esa puede ser una variable también, el ambiente laboral. El ambiente laboral es una variable. Inclusive los espacios físicos de trabajo pueden ser otra variable. O sea, porque una cosa es el ambiente laboral como, como, como entendido como la relación entre las personas que trabajan en una organización y otra cosa es, por ejemplo, el espacio físico de trabajo. El espacio físico de trabajo puede ser otra variable. El hacinamiento ya es como una problemática y ya de pronto tiene una connotación negativa, entonces deberíamos tratar como de buscar un tema neutro. Entonces, por ejemplo, la variable sería más bien como empleado por metro cuadrado o espacio físico, ¿sí? Esa sería la variable. Eh, de pronto, una variable puede ser el cliente como tal. Una variable puede ser el cliente. Sí, José Fernando, la variable puede ser espacio físico. Pero también, o sea, por ejemplo, una variable puede ser el cliente, pero también una variable pueden ser algunas cosas específicas del cliente. Como por ejemplo, nosotros podemos hablar de, no sé si de pronto el tema de satisfacción de los clientes podría ser una variable para una empresa. Es que es subjetivo. A veces para una organización la variable puede ser el cliente en general y para otra empresa la variable puede ser inclusive la satisfacción del cliente o por ejemplo la opinión del cliente o las necesidades de los clientes o varias cosas relacionadas con el cliente o de pronto también el tema de la evaluación del cliente. Está bien, Carlos David, esa podría ser otra variable. Exacto, muy bien, esa puede ser la atención al cliente. Sí, la variable puede ser, inclusive la variable puede estar relacionada a un contrato en especial o puede ser que todas las variables que ustedes identifiquen estén relacionadas a un contrato. Entonces, ahí se puede analizar de manera diferente. De pronto, el contratista
el contratista puede ser una variable, el contratista en general puede ser una variable. De pronto, no sé el tema de la evaluación del contratista, evaluación de desempeño, evaluación de desempeño. No, yo creo que más que la evaluación del desempeño, de pronto el desempeño del contratista, más que la evaluación. El desempeño podría ser la variable. Desempeño del contratista que se puede ver afectado por otras condiciones internas y externas de la empresa. Por ejemplo, sí, el presupuesto puede ser una variable. El presupuesto puede ser una variable, la inversión en espacios físicos, si es una empresa que hace investigación, la inversión en investigación, inclusive si alguien quiere hacer un ejercicio más específico, puede inclusive considerar inclusive la papelería como una variable, si lo quisiera, o el tema, o los computadores, o los computadores, pero por ejemplo, como ENIT consideró las TICs como una variable, entonces de pronto si yo considero las TIC y considero los computadores, de pronto podría ser variables diferentes, entendido el computador como el físico computador y las TICs como las otras herramientas, pero podrían ser dos variables que están muy relacionadas. Sí, el software contable podría ser una, una variable siempre y cuando, por ejemplo, miren el caso de NIT. NIT tenía riesgos que podría ser una variable y ella tenía también la posibilidad de colocar software para el análisis de riesgos. Pero yo le dije a ella, no, pues si quieres más chévere como que usted considere solamente la variable riesgos, porque la variable riesgos se puede ver afectada por otras variables internas y externas de la organización. Además, no olviden que hay variables externas, ¿no? Hay variables externas que ustedes pueden considerar. Por ejemplo, una variable externa puede ser las normas que rigen a la empresa. ¿Qué otra cosa puede ser? El tema del conflicto, la violencia, eh, la infraestructura física externa que está por fuera de la empresa, que termina afectando la organización. O sea, todas aquellas cosas que no son del manejo de la empresa, pero que terminan de alguna manera determinando cómo funciona una organización. Entonces por ejemplo, yo creo que podría ser la comunidad, porque la comunidad, de pronto el paro puede ser realizado por distintas personas. Entonces, por ejemplo, el paro puede ser o por la comunidad en general o por las empresas. Entonces, por ejemplo, las variables sería el sector empresarial y la comunidad. Lo que pasa es que obviamente las variables, el sector empresarial y la comunidad van a afectar a la empresa a través de que lo afectan, a través de sus acciones, en donde una acción puede ser un paro. Entonces, el paro no es la variable, sino la comunidad o el sector empresarial. Para el caso de NIT, por ejemplo, la variable serían las condiciones ambientales. Sí, paro es como la acción de la comunidad, como lo que puede ejercer influencia sobre la empresa. Pero entonces, sí, claro. Entonces, por ejemplo, para NIT podrían ser las condiciones ambientales, inclusive, por ejemplo, si dependiendo de la inversión pública para algún tema en particular, no sé, por ejemplo, la inversión para el desarrollo de vías o la inversión en infraestructura para transporte naval o para la construcción de carreteras. Esas también pueden ser algunas variables que pueden considerar. Otra variable puede ser, ¿qué puede ser? Eh, por ejemplo, para el tema del personal, si hay algunas instituciones que realicen capacitaciones
sobre, sobre algún tema que le interese a la empresa, entonces de alguna manera esas otras instituciones también se convierten en variables para nosotros como institución. Entonces, lo importante y de pronto el mensaje que es el que ustedes deben tener presentes el día de hoy es que la empresa es una unidad que se ve afectada por variables externas y también por variables internas, y nosotros la idea con este ejercicio es tratar de establecer efectivamente cuáles son las variables internas y cuáles son las variables externas a las cuales se ve expuesta nuestra empresa como tal. Porque nosotros, y es el propósito, y era lo que yo les comentaba desde la clase pasada, que el propósito de la prospectiva es entender que nosotros tratamos de hacer un ejercicio de direccionamiento estratégico en el cual queremos construir una visión de futuro para la empresa, que realmente eso es lo que quiere hacer el direccionamiento estratégico. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros lo que queremos hacer es hacer la planeación para la organización. Ese es el direccionamiento estratégico. Lo que pasa es que nosotros hacemos el direccionamiento estratégico a partir de dos grandes pasos que son fundamentales: el análisis interno de la organización y el análisis externo de la organización. Entonces, a veces muchos de los errores que cometen los empresarios al hacer el direccionamiento estratégico es que separan los contextos para hacer este tipo de ejercicios, porque dicen, por ejemplo, recordemos las tareas que hemos hecho en el curso. Nosotros en las tareas que hemos hecho en el curso hemos dicho que para el análisis externo existen unas herramientas y que para el análisis interno existen otras herramientas. Entonces, cuando hablamos de posibilidades de integración de las herramientas, a lo mucho estamos hablando, por ejemplo, de un DOFA, que es el que permite cruzar los distintos elementos que surgen del análisis interno y del análisis externo de la organización. Entonces, esta técnica de análisis estructural lo que está haciendo es como tratar de dar una visión más de sistema para la organización para que se pueda hacer el ejercicio de direccionamiento estratégico haciendo un diagnóstico de la organización en forma de variables. Es decir, nosotros estamos creando un diagnóstico que tiene una forma estructurada. Nosotros estamos construyendo como las bases de lo que va a ser el direccionamiento de la organización de manera ordenada y específica. ¿Por qué? Lo que ustedes hicieron, prácticamente lo que ustedes lograron hacer, pues la idea que es lo que ustedes deben presentar el día de mañana, y es lo que yo les estoy pidiendo en el ejercicio, es que ustedes me tienen que identificar las variables, pero también me tienen que analizar las relaciones entre las variables. ¿Qué quiere decir? Me tienen que decir cuál es la influencia que ejerce una variable y cuál es la influencia que ejerce esa variable sobre todas las variables del sistema. O sea, me tienen que llenar la matriz, porque nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos tratando de que hagamos un ejercicio de priorización a partir de las relaciones que nosotros le estamos generando entre esas variables. Apenas nosotros logremos identificar esas relaciones que existen en las variables, ustedes están haciendo la primera parte del ejercicio nada más. Este ejercicio puede ser mucho más complejo. Entonces, les voy a mostrar algo. Aquí en este momento voy a abrir el software. Ay, un momentico. Voy a abrir el software Micmac. Entonces, en este momento les estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿me confirman si están viendo el software en este momento, por favor?
Listo. Entonces, para los que no lo han conocido y no han visto el video tutorial que les dejé, entonces aquí está el software Micmac. Este software es muy sencillo, ¿sí? Es prácticamente un software que tiene un propósito muy simple, y el propósito es que nosotros le metamos aquí dos tipos de datos, ¿sí? Bueno, recuerden que en la tutoría yo les decía que lo primero que tienen que hacer es darle aquí nuevo y crear el nuevo proyecto, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden colocar actividad 2 y esa actividad 2 viene a ser la tarea, le dan OK y listo. Pero entonces yo no lo voy a hacer acá, pues para poder insertar un ejercicio que yo ya tengo en escritorio, que es esta actividad, y ahí pues ya me despliega toda la información. Entonces, el software me pide aquí las variables. Aquí pues como yo les comentaba en el ejercicio que les había puesto, pues nada más tengo 3 variables, pero pues la idea es que ustedes lograran colocar más variables aquí en esta parte. De pronto, para los que tengan curiosidad en utilizar el software en las organizaciones, pues es que realmente yo les pedí a ustedes 15 variables, porque 15 variables son las que permiten ofrecer un análisis pertinente en el software. Si no, esto no va a arrojar nada. Entonces, uno podría ingresar las variables aquí a través de un Excel. Entonces uno exportaría, para poder hacerlo, uno le da acá exportar en Excel, le abre un documento en Excel y miren que aquí el software me arroja de una vez el listado de variables en un documento en Excel. Entonces, si yo lo quisiera complementar, entonces yo llegaría y seguiría tal cual está en el documento de Excel. Aquí colocaría el nombre de la otra variable, aquí colocaría el título corto, aquí haría la descripción de la variable, colocaría acá el tema, que el tema corresponde al contexto específico, lo guardaría en el escritorio y después yo lo metería aquí colocándole este botoncito y lo buscaría ahí. Pero bueno, eso es como para que ustedes sepan que este software tiene muchas herramientas que permiten pues facilitar el trabajo. Los que no lo quieren hacer con el Excel, pues lo hacen simplemente una por una, colocando el título largo, colocando el título corto, las grandes temáticas. Por ejemplo, aquí como yo ya he colocado 3 dimensiones, este tema grande son las dimensiones a las cuales corresponden las variables, es decir, las grandes temáticas. Entonces, como para que ustedes recuerden, aquí tenemos las tecnologías de la información y la comunicación con el título corto TIC. Aquí está la descripción de la variable y sabemos que la variable TIC corresponden a un gran tema, que es la tecnología. Luego tenemos el tema de recursos humanos, el título corto RH, y el gran tema, pues humanismo. Y tenemos infraestructura y tenemos pues las respectivas, a lo que corresponde cada una de las variables. La otra información que ustedes tienen que colocar es pues aquí la matriz. Entonces la idea es que ustedes van a la matriz de influencias directas, M y D, y aquí van colocando la relación que tienen las variables. Entonces yo en el tutorial les explico que la relación de una variable con ella misma es igual a 0. Por eso toda la diagonal de la matriz va a corresponder a puros ceros. Y tenemos que la relación de la variable TIC con las otras variables pues puede ser, se puede considerar fuerte o se puede considerar media o débil. Si es débil, yo le asigno el 1, si es media, le asigno el 2, y si es fuerte, le asigno el 3. Y si de pronto es una influencia que no existe en el momento, pero que va a existir en el futuro,
entonces yo le coloco el valor de P, ¿listo? Entonces así ustedes me tienen que valorar cada una de las variables respecto a todas las variables hasta que me llenen la matriz. Entonces, la idea es que ustedes me deben llenar la matriz para que cuando vayamos a la parte izquierda del software, me confirman si todos me van siguiendo en el ejercicio del software, por favor, para que... Listo. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte izquierda del software, vamos a encontrar, o sea, la tarea que hay hasta mañana es hasta ahí, ¿sí? Ustedes llegan, meten las variables, las 15 variables, meten la matriz y hacen las relaciones entre las variables. Con eso, pues la verdad es que esto, pues yo les di bastante tiempito para que hicieran esa tarea. Yo les podría ampliar el plazo hasta el domingo. Yo les ampliaría el plazo hasta el domingo, pero pues listo, sí, yo se los amplío hasta el domingo porque necesito, pues ya necesitamos hacer otra actividad más adelante y de una vez necesito que ustedes se enteren que voy a colocar una actividad que es un examen en la plataforma. Entonces el sábado aprovechamos y resolvemos todas las dudas que ustedes puedan tener. Todo lo que va a salir en ese examen pues va a ser todo lo que se ha tratado en clase, no se preocupen, revisen los videos, revisen las presentaciones, por favor asistan a la jornada de capacitación del sábado con computador portátil porque creo que voy a hacer una actividad para que, sí señor, necesitamos hacer examen, entonces, pero es un examen que es muy sencillo, realmente. La P se coloca, ¿qué sucede? Resulta que las relaciones que tienen las variables pueden ser de 4 tipos. Y es importante que ustedes sepan que esas relaciones de las variables son relaciones que existen en este momento. ¿Listo? Entonces, que están actuales. ¿Listo? O sea, estamos evaluando la actualidad, lo que es ahora. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que las tecnologías de la información con recursos humanos tienen una influencia de 3. ¿Por qué? Porque en la actualidad el hecho de que existan las tecnologías de la información y la comunicación permiten que las personas funcionen bien dentro de la organización. Por eso esa gran influencia. Pero resulta que también podemos tener otra influencia que puede ser una influencia de P. ¿Qué significa esa influencia de P? Esa influencia de P significa que no es una influencia que existe en la actualidad, pero es una influencia que va a existir en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros tenemos una infraestructura que en la actualidad con las tecnologías de la información y la comunicación no tiene mayor cosa, pero que en unos años esas tecnologías van a determinar la forma en que va a estar construida la infraestructura de la empresa. Por eso se considera una influencia de P. Y la P tiene que ser mayúscula, porque si no, el software no lo reconoce. Entonces, para adelantarle a ustedes, necesito que hagan muy bien este ejercicio. Por eso les voy a abrir entonces el plazo. Pues realmente, o sea, es una excepción en esta ocasión que se los voy a abrir hasta el domingo, porque realmente yo necesito que ustedes el sábado me lleguen con dudas sobre el desarrollo de esta actividad. La verdad, asistan a la capacitación de este sábado
porque vamos a subir una actividad a la plataforma. ¿Qué tal, José Fernando? Bueno, entonces coméntenle a todos los compañeros que los espero con computador portátil y con el software instalado en el computador en la capacitación, porque vamos a hacer una primera parte que va a ser repaso de teoría y vamos a hacer una segunda parte en donde vamos a revisar todos los aspectos del software y vamos a evaluar los posibles resultados. ¿Qué cosa? ¿El examen o la próxima actividad o las dos cosas, Enit? Sí, pues realmente el examen va a ser una revisión todavía no he pensado cómo lo voy a organizar. Es probable que el examen tenga dos partes, entonces va a ser fácil, pero necesito que sea que, no, no se preocupen que pues realmente para eso voy el sábado, para solucionar dudas. Todo lo que se va a preguntar va a ser o de los videos o de las presentaciones. No se va a preguntar absolutamente nada más. La idea del libro, por ejemplo, hay algunas herramientas, pero por ejemplo yo este semestre quise darle un enfoque más que, un enfoque más un enfoque más práctico, sobre todo con el tema con el tema de prospectiva, porque es una nueva herramienta. Entonces, vamos a ¿qué? Vamos les recuerdo entonces que la actividad comprende la introducción de las variables en esta primera pestaña y posteriormente el análisis de las relaciones de las diferentes variables. Entonces, con esto, ustedes van aquí a fichero, le dan en guardar como, van a escritorio y le colocan, por ejemplo, actividad 3, le dan guardar y le dan sí. Y ese archivo que a ustedes les va a quedar en escritorio, se lo revisamos, el archivo que les queda en escritorio, que sería este que está acá, que estoy moviendo a la parte derecha, que tiene como una estructura de página web. Entonces ese archivito es el que ustedes me van a subir a la plataforma. Lo que pasa es que el software maneja ese tipo maneja la información de esa manera. Pero eso fue, si ustedes revisan, esto fue todo lo que nosotros colocamos en el software. Mire, aquí está la primera variable, el nombre corto, la descripción. Aquí tenemos la segunda variable, la descripción, la tercera variable, la descripción y las relaciones están aquí adelante. ¿Sí ven? Entonces ahí está. Entonces la idea es como el lenguaje de programación. Entonces la idea es que simplemente ustedes este archivito que les genera el software es el que me tienen que subir a la plataforma. Porque más adelante la idea es que ustedes me analicen la información que está, sí, un archivo, solamente es el archivo y el archivo es uno por grupo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es hacer un buen ejercicio de análisis de las relaciones de las variables, eso es lo más importante, porque la próxima actividad va a ser el análisis de las relaciones que existen entre las variables. Entonces, hola Rosatulia, ¿cómo está? Entonces, de aquí es importante que yo bueno, entonces, aquí tenemos el software. Rosatulia, vamos a tener hasta el domingo, después de que yo vaya,
para que me suban la tarea. Entonces, si tienen algunas dudas sobre el software, aprovechamos en el espacio que vamos a desarrollar allá ¿en qué? En Barranca, y aclaramos las dudas sobre el software, entre otras cosas. Bueno, entonces para que por ahora lo más... ok, listo. Pues la verdad yo di las dos opciones. Puedes subir el informe en Word o puedes subir el archivo que yo les acabo de mencionar. El que usted quiera vale. ¿Listo? Entonces, pero si quiere mejor súbame el archivo que genera el programa. Es más fácil. El software genera mejor el del programa, es que el software genera un reporte, entonces Rosatulia generó ese reporte y es el que ella iba a subir. Pero no, suban el programa. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes comprendan que en la parte izquierda tenemos unas carpeticas y cada una de las carpetas representa un estado del tiempo para la organización. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, a ver, les explico. Matemáticamente, este software se comporta como una cadena de Markov. ¿Cómo funcionan las cadenas de Markov? Las cadenas de Markov son unas matrices en donde una información que tiene pues forma de matriz como esta que nosotros estamos metiendo, una información que tiene esta forma, sufre unas operaciones matemáticas y esas operaciones matemáticas se repiten hasta que los datos que están internamente dentro de la matriz alcanzan una estabilidad de tal forma que cuando vuelve a haber otra iteración matemática, los datos se mantienen. Y hay otra iteración matemática y los datos se mantienen. Y otra iteración matemática y los datos se mantienen. Es decir, los datos se mantienen en el largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Estas carpetas que se encuentran en la parte izquierda representan los estados de acuerdo a las iteraciones matemáticas de la matriz que nosotros estamos analizando. Entonces, por ejemplo, estas que están acá corresponden al corto plazo, estas que están acá al mediano plazo, estas que están acá al largo plazo y estas que están acá corresponden al desplazamiento de las variables. ¿Nosotros cuáles vamos a coger? Nosotros debemos coger esta que se llama plano indirecto, plano de influencias directas potenciales. Este es el plano que nosotros analizamos y este plano es el que representa a las variables cuando van a alcanzar un estado de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las variables ya no se van a mover. Si de pronto nosotros hubiéramos colocado unos valores diferentes dentro del software, esta variable no estaría acá, sino estaría acá. Y esta variable de pronto no estaría acá, sino estaría acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Como nosotros estamos tomando este plano, que es cuando se alcanza un estado de estabilidad, las variables se van a quedar ahí en el largo plazo dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacer un ejercicio de planeación estratégica, cuando nosotros hacemos un ejercicio de planeación estratégica, ¿ustedes qué toman? ¿El corto, el mediano o el largo plazo? Díganme ustedes. Si hacemos un ejercicio de planeación estratégica, ¿qué tomamos? ¿El corto, el mediano o el largo plazo? No, tomamos realmente para el ejercicio de planeación estratégica, nosotros debemos tomar el largo plazo. ¿Listo? Siempre. O sea, obviamente nosotros no vamos a tomar, por ejemplo, 50 años. Pero, por ejemplo, para una empresa, el corto plazo puede ser 3 meses, el mediano plazo puede ser 1 año y el largo plazo puede ser 3 años, puede ser, o 5 por mucho. Las organizaciones no toman más. Entonces, por eso nosotros tomamos este plano, que es el que representa las posiciones de las variables
en el largo plazo. ¿Y nosotros para qué analizamos las posiciones de las variables en el largo plazo? Nosotros analizamos las posiciones porque las variables se comportan de esta manera. Entonces, vamos a tener unas variables que están en la parte superior que se llaman las variables determinantes. ¿Cuáles son las variables determinantes? Las variables determinantes son aquellas variables que tienen el control del sistema, ¿sí? Y son aquellas variables que tienen mucha influencia y poquita dependencia. Por lo tanto, son variables sobre las cuales yo no puedo actuar, pero las cuales sí me afectan a la organización. Entonces, por ejemplo, la legislación a nivel nacional. Entonces, si yo tengo la legislación a nivel nacional, yo no la puedo cambiar como empresa, pero esa variable sí me va a determinar cómo me funciona la organización. Tenemos otras variables, que son las que están aquí abajito. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables se llaman variables autónomas. ¿Cómo es la influencia de esas variables? ¿Alta o bajita? Esa influencia es bajita. Y la dependencia, alta o bajita, la dependencia también es bajita. Esas variables se consideran como variables autónomas. Son variables que se encuentran aisladas del sistema. Entonces, por ejemplo, no vale la pena que la empresa les meta plata, porque de alguna manera, así yo le meto un montón de plata, no va a cambiar nada dentro de la organización, porque simplemente se comportan ellas solitas. Es como si yo le meto plata a algo y yo sé que lo va a consumir y no me va a afectar al resto de la organización. Tenemos ahora las variables reguladoras. Las variables reguladoras son variables que sirven de enlace entre las variables determinantes y las variables clave. Por ejemplo, si una de las variables determinantes es la legislación a nivel nacional, las variables reguladoras son las variables que corresponden a la normatividad interna de la empresa, que me sirve para que la legislación a nivel nacional tenga aplicación dentro de la organización. Las palancas secundarias son las variables que sirven de relación entre las variables autónomas y las variables resultado. ¿Cuáles son las variables resultado? ¿Cómo es la influencia de las variables resultado? Bajita. ¿Y cómo es la dependencia de las variables resultadas? Altísima. Entonces, ¿qué variables serían resultado para ustedes dentro de la organización? Por ejemplo, en IT, su merced que hizo una identificación de posibles variables, ¿cuál considera su merced que podría ser una variable que esté ahí como variable resultado? ¿Qué podría ser? O sea, que de pronto después de todo el análisis que se hizo, esa variable nos diera ahí en la parte de abajo. ¿Cuál cree su merced que sería una variable resultado para su empresa? Por ejemplo, serían las variables sobre las cuales se refleja, claro, por ejemplo, discúlpeme un momentico. Bueno. Ok, bueno, vamos por partes. Entonces, ok, listo. Sí, lo que pasa es que el gráfico no es muy claro, pero entonces es como si esto fuera ¿recuerdan el eje X y Y normal dentro de las operaciones matemáticas?
es como si la dependencia fuera la X, que a medida que vamos hacia la derecha, aumenta. Y como si la motricidad fuera la influencia, entonces a medida que subimos, aumenta. Entonces, así es que se comporta el gráfico. Y el clima laboral puede ser una variable resultado, por ejemplo, cuando yo estoy analizando otras variables que hacen que efectivamente el clima laboral sea el resultado. Por ejemplo, tenemos los procesos, ¿sí? Tenemos los riesgos. Entonces, por ejemplo, eh, aquí haciendo suposiciones, los riesgos puede ser una variable reguladora, los procesos puede ser una variable clave y una variable resultado puede ser el clima laboral. ¿Por qué? Porque el clima laboral de pronto es el resultado de tener unos buenos procesos, ¿sí? Entonces, pero sí, en IT puede ser el clima. Sí, sí, señora. Es como no encima de la línea, sino su merced, imagínese como si fuera así en matemáticas normal X y Y, que a medida que uno va subiendo, aumenta. Entonces, no es que sea, sí es verdad que encima de la línea pues es más alta, pero por ejemplo, a medida que su merced va subiendo, es más grande. Y a medida de que se va a la derecha, es más alta la dependencia. Es así como el X y Y de la matemática normal. Entonces, lo que yo les estaba, íbamos acá en las variables resultado. Y tenemos aquí las variables clave, que son las variables que se consideran estratégicas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque miren la influencia, está muy arriba, y miren la dependencia, está muy hacia la derecha, o sea, son altísimas. Entonces, estas variables se conocen como las variables boomerang. Yo llego y las toco y me afectan absolutamente toda la organización, ¿sí? Entonces son las variables sobre las cuales vale la pena meterle plata a la empresa, porque son variables que van a afectar toda la organización. Por eso se considera que la prospectiva estratégica es una muy buena herramienta para poder identificar las que los ejes de inversión para la empresa o las variables estratégicas. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando, volvamos al tema de NIT, de los procesos. Entonces, por ejemplo, puede que para mí la variable proceso sea la más importante porque la variable procesos es la que me determina cómo va a funcionar la organización. Pero es que no siempre son las mismas variables. A veces depende de la empresa las variables que se consideren estratégicas. Por ejemplo, puede haber una empresa, no sé, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una empresa de outsourcing, no, más bien una empresa que terceriza todo. Obviamente ni siquiera la variable recurso humano ni siquiera va a ser una variable clave porque de pronto van a tomar especial importancia los temas financieros o otras variables dentro de la organización. Entonces, depende de la organización cuáles son las variables estratégicas. La tarea que tú vas a hacer, Carlos, no va a ser igual a lo que va a NIT. De pronto a NIT le da los procesos y de pronto a ti te da la tecnología. Entonces, depende del tipo de empresa. Lo importante, por eso entonces yo les pido las 15 variables para que al hacer el ejercicio en el software nos dé una distribución en todo el plano y así podamos identificar pues las diferentes variables dentro de la empresa que vale la pena analizar. Entonces, la próxima tarea que nosotros vamos a tener es hacer el análisis de ese plano que les arrojó esta primera tarea que ustedes entregaron. Entonces, pues la idea es que pues revisen bien el ejercicio y que de alguna manera las variables nos arrojen así distribuidas en todo el plano. Eh, no tiene que ser perfecto porque pues obviamente es un ejercicio académico de clase, pero pues la idea es que en lo posible nos den. Sí, no te preocupes, Rosa. Este sábado, de todas maneras, la tarea que hay, recuerda que la tarea la amplié hasta el domingo.
Entonces este sábado yo voy a repetir esta explicación en la mañana y en la tarde sobre todo este mapita para que lo logremos interpretar. Entonces no vaya a faltar a la al refuerzo de direccionamiento. Lleve su computador, lleve el software instalado y vamos a hacer un resumen de todo lo que podemos revisar de direccionamiento para el examen. Entonces, por ahora no creo que sea más entonces el ejercicio de la clase. No sé si tengan alguna duda sobre el repasito que le dimos hoy al software. Sí, podría ser recurso. Es que mira que, por ejemplo, una variable podría ser recurso humano o podríamos dejar recurso humano como tema grande y que las variables puedan ser capacitación de personal, bienestar de personal, o sea, podemos desglosar recurso humano en diferentes variables para que te salgan bastantes. Entonces, por ejemplo, no solamente sería recurso humano, sino sería, por ejemplo, lo que te acabo de decir, bienestar de personal, capacitación de personal, ¿qué otra cosa sería? Los instrumentos de protección de personal, así, o sea, así tú puedes hacer con todas las variables, las puedes desglosar en pequeñas partes, lo importante es que cada una signifique una cosa diferente y que para la tarea la idea es que tú pues logres establecer la relación que tiene una variable sobre otra variable. Entonces, yo les voy a ampliar el ejercicio hasta el domingo, pero con un compromiso. Y el compromiso es que ustedes me van a tener que hacer una muy buena relación entre las variables en todo el equipo de trabajo. O sea, el compromiso es que todo el equipo de trabajo se va a sentar y va a analizar la relación que tiene una variable con las otras variables. ¿Por qué? Porque dependiendo del resultado del software, vamos a hacer la próxima tarea. ¿Listo? Entonces, como que no va a ser perfecto, no va a quedar así tal cual está aquí en la diapositiva, pero en lo posible, si uno hace un buen ejercicio, entonces más o menos va a poder identificar distintos tipos de variables, que va a ser el próximo ejercicio. Entonces, esa es como para la tarea. Claro, entre más variables, pues más cosas. Claro, entonces yo por eso les pido 15, porque 15 más o menos permite un buen ejercicio. Pero entonces no se compliquen, o sea, más o menos 15 está bien, hagan el ejercicio de relaciones en consenso, se sientan todos en el equipo, toman una decisión y ya, hagan un ejercicio, no se compliquen, pero hagan un ejercicio honesto. No, mira Rosatulia, que la matriz, ponle cuidado, mira, lo que yo les pedí de la tarea de este software es nada más lo siguiente. Lo que me hizo así tal cual. Su merced me coloca acá las variables y luego nada más me llenan la matriz con los numeritos. Entonces, lo único que tiene que hacer su merced es colocarme en numeritos la relación que una variable tiene respecto a otras variables. Entonces, por ejemplo, mire, aquí en el ejercicio nosotros identificamos, nada más colocamos tres variables. Yo coloqué la variable TICS, la variable recursos humanos. Ah, listo, no, eso no más. Esa es la tarea hasta el domingo. La próxima tarea, lo único que pues realmente es que todavía no la he terminado de colocar en la plataforma, pero la próxima tarea es que ustedes lo que tienen que hacer es colocarme el planito de la tercera carpeta, que sería este, y la idea es que miren cómo nos arrojó esta variable que está aquí abajo. La variable infraestructura me dio aquí en esta zona. Si yo reviso la presentación ahí en esta zona, ¿qué tipo de variables están? Las variables autónomas, ¿cierto? Eso quiere decir que al mirar el software, la variable infraestructura es una variable autónoma. Entonces la idea en el ejercicio es que ustedes me agrupen, por ejemplo, y me digan, en la empresa las variables autónomas son estas, las variables determinantes son estas, las reguladoras son estas, las variables resultados son estas,
y la idea sería que ustedes me dieran una explicación de por qué en su empresa esas son variables resultado, variables clave o variables determinantes. Pero no se preocupen que el sábado yo les doy más claridad acerca de la tarea para que ustedes sepan bien cómo tienen que hacer el ejercicio. Entonces, no se les olvide asistir, por favor, no vayan a faltar porque vamos a tener un refuerzo importante de esta materia y sobre todo con esta herramienta que les voy a dejar, que ustedes la pueden aplicar en las empresas. Todos, absolutamente todos ustedes después de esto, pueden aplicar esto en las organizaciones y va a ser buenísimo para ustedes. Bueno, entonces, por ahora, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos este sábado. Les voy a subir entonces la actividad en la plataforma lo más pronto posible, pero el sábado les doy claridad. Entonces les voy a ampliar de una vez el plazo hasta el domingo, pero pues con el compromiso de la evaluación. Bueno, entonces hasta luego y que estén muy bien. Feliz noche para todos.